Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo están? Pues muy preocupado con lo que está pasando en el mundo, como usted, y creo que todos los ciudadanos de este planeta o todos los habitantes de este planeta, porque puede desencadenar esto en una guerra sin precedentes. Ya se sabe, por ejemplo, cuál es la magnitud del daño que se le ha causado a las refinerías en Arabia Saudita y cuánto tiempo se demorará en restablecerse la exportación de petróleo de ese, el principal exportador de esa zona del mundo. ¿Y qué va a pasar? Definitivamente fue Irán, esa convicción la tenemos todos, pero Arabia Saudita va a responder, cómo se va a precaver de futuros ataques, en fin, tantas preguntas para los que un estudioso como usted tendrá buenas respuestas, profesor. Adelante. Pues mire, lo que se está estimando es que esto ha supuesto aproximadamente una reducción del 50% de las exportaciones por parte de Arabia Saudí y que se van a tardar varias semanas en restaurar la producción a sus niveles normales. De hecho, como usted sabe, desde el ataque los precios han subido de una manera exponencial, un 15% en un solo día. Y además, por otra parte, lo que parece es que Irán podría continuar realizando actividades de estas características, es decir, realizando una serie de acciones con varias características, una de alguna manera sistemática, pero digamos aparentemente desconectadas unas de otras, sin reclamar, digamos, la autoría de estas mismas acciones y destinadas fundamentalmente a poner presión en la comunidad internacional para conseguir que las sanciones que están haciendo tanto daño a la economía iraní sean levantadas. Eso por lo que tiene que ver con Irán. Yo no alcanzo a ver hasta qué punto Arabia Saudí va a responder a eso, fundamentalmente por dos razones. Primero, porque tiene una enorme vulnerabilidad a las acciones iraníes. Digamos, su infraestructura petrolera, como se ha visto en este último ataque, es relativamente fácil de atacar. Por otra parte, las fuerzas armadas saudíes están ya comprometidas en Yemen, precisamente luchando contra los hutis, contra una comunidad yemení de confesión chií que está respaldada directamente por Irán y que ha sido quien ha digamos, asumido la autoría de los ataques. Y tercero, porque la capacidad militar de Arabia Saudí frente a Irán es considerablemente limitada. Es decir, a pesar de que los saudíes han gastado durante décadas miles de millones de dólares en la adquisición de equipo militar, lo cierto es que sus fuerzas armadas son considerablemente débiles. En consecuencia, yo creo que lo que estamos viendo es ahora mismo de alguna manera un intercambio de mensajes y conversaciones entre Arabia Saudí y los Estados Unidos para ver si los Estados Unidos toman la iniciativa y deciden emprender algún tipo de represalias contra Irán. Pero yo dudo mucho que el presidente Donald Trump vaya a hacer esto, al menos en las presentes condiciones. Creo que los Estados Unidos, bajo el presidente Trump, como hemos visto en otras ocasiones, ha de alguna manera creado el escenario o contribuido a generar una situación de crisis, pero ahora no tiene, digamos, una estrategia para reaccionar a esa crisis, ¿verdad? Es decir, yo creo que están todas las buenas razones, hay muchas razones, más que de sobra, para poner presión sobre Irán, no solamente por su programa nuclear, sino también por una serie de actividades desestabilizadoras en todo Oriente Medio, por su promoción del terrorismo, por sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos y así sucesivamente. Pero una vez que se pone la presión sobre Irán, es necesario tener una estrategia para reaccionar a lo que estamos viendo, que es básicamente una escalada iraní. Y no parece que la administración Trump en este momento tenga una estrategia clara sobre cómo enfrentar esta escalada, ¿verdad? Bueno, entonces ese análisis es un análisis muy consolador que nos parece coincide con la declaración del presidente Trump diciendo que está casi seguro
de que Irán tuvo la responsabilidad de este atentado. Cuando uno está casi seguro es porque no está seguro. Y uno no puede desencadenar una guerra sin estar seguro de la causa porque la promueve. Eso reforzaría el, análisis que usted hace y que nos devuelve mucha tranquilidad porque lo que el mundo estuviera esperando sería el desencadenamiento de una guerra que uno sabe dónde empieza pero no dónde termina. Entonces, profesor, el tema usted habla de varias semanas. Ese es un término también muy vago que proviene sin duda de Arabia Saudita, quien habló al comienzo de una semana, pero parece que los daños son muy severos, que esto va a demorar y mientras tanto otro golpe a la economía mundial porque un precio del petróleo alto la condiciona severamente. Entonces, traslademos el tema a saber si se puede saber, porque Arabia Saudita tampoco es muy amiga de decir la verdad. ¿Cuándo estará en capacidad de restablecer sus exportaciones petroleras, profesor? Yo creo que hay dos cuestiones aquí para, digamos, de alguna manera estimar cuál va a ser el efecto de este ataque sobre el mercado del petróleo. Digamos, por un lado, lo que es la reparación física de las instalaciones por este ataque. No existe una fecha fija, pero es probable que digamos que tarde algunas semanas, como ha señalado el gobierno. Bueno, el gobierno saudí, como usted señala, efectivamente dijo al principio una semana, pero es posible que se prolongue algo. El otro efecto que creo que es importante y que va a ser mucho más duradero es que esta inestabilidad lo que va a conducir es a un aumento estructural de los precios mientras la creciente tensión entre Irán y Arabia Saudí no se resuelva y a que los mercados otorguen primacía a la inversión en otras fuentes de suministro de energía, en otras regiones fundamentalmente, alternativas a Oriente Medio. Quiero decir, productores en América Latina, por ejemplo, como puede ser Colombia o como puede ser Ecuador, o en otros lugares del mundo que no están sometidos a estas tensiones geopolíticas, van de alguna manera a beneficiarse por lo menos coyunturalmente de esta situación. Yo creo que en el corto plazo efectivamente lo que es la probable falta de respuesta por parte de Estados Unidos va a enviar una señal de tranquilidad a los mercados, pero yo creo que también tenemos que pensar un poco también en el medio y en el largo plazo. Yo creo que Irán lleva mucho tiempo en un proceso de expansión de su influencia en toda la región. Es un adversario de Occidente de alguna manera estructural, es decir, el proyecto de la revolución ideológico de la revolución iraní, digamos, necesariamente choca con los intereses y con el proyecto político que representa Occidente. Y en consecuencia yo creo que la falta de respuesta de Estados Unidos, aunque a corto plazo de alguna manera reduce el temor a una guerra, acrecienta la amenaza que representa a Irán en el medio y en el largo plazo. De tal manera que yo creo que lo que estamos viendo es que efectivamente, digamos, el riesgo de conflicto se reduce en el corto plazo, pero en el medio plazo tenemos el riesgo de tener un conflicto más grande y más extendido en toda la región. Yo creo que eso es el escenario. Yo creo que las razones de la posición norteamericana son fundamentalmente dos. Una, yo creo que realmente Donald Trump es un aislacionista en el sentido en el que aislacionismo, el sentido del término que se utilizaba antes de la Segunda Guerra Mundial, alguien que realmente piensa lo que es una fantasía, que los Estados Unidos pueden vivir, digamos, de espaldas al mundo sin tenerse que preocupar de lo que pasa más allá de sus fronteras y desde luego sin tener que exponerse, digamos, a involucrarse en conflictos armados
más allá, digamos, de amenazas directas contra su territorio, o algo que, digamos, en el mundo que hoy tenemos tan interconectado es básicamente impensable. La segunda cuestión es que Donald Trump está entrando en un periodo, el país, Estados Unidos, está entrando en un periodo preelectoral. Y digamos, y uno de los elementos claves que quiere presentar Donald Trump a su electorado como resultado de su gestión es el hecho de que Estados Unidos no está sosteniendo guerras externas. En consecuencia, va a hacer todo lo posible por no verse, digamos, involucrado en una crisis en Oriente Medio, en una crisis con Irán, que, como usted dice muy bien, sería una que requeriría de una gestión muy compleja, de apoyo internacional muy extenso, e implicaría riesgos militares importantes. Tres cosas que la administración Trump no ha sido capaz de gestionar apropiadamente durante los años que ha estado en el poder, ¿verdad? De manera pues que esa es la situación y una reflexión que usted hace, la búsqueda de fuentes alternativas de energía en países, usted habla de Colombia, Ecuador, yo pienso en la Argentina, que tiene un inmenso desarrollo de fracking o de petróleo no convencional y que en ese sitio allá en Vaca Muerta puede seguir una campaña enorme de búsqueda de hidrocarburos. No sé cómo estaría México en ese sentido y me hago una reflexión. Si no hubiera sido por el petróleo no convencional que se está explotando en los Estados Unidos en inmensas cantidades, que lo volvió autosuficiente y exportador en grandes cantidades de petróleo. ¿Qué tal que los Estados Unidos siguieran dependiendo de la producción y de las exportaciones de Arabia Saudita y de países de la región? Porque en este momento los Estados Unidos no tienen dependencia energética ninguna de esa región del mundo. Le preocupa que suba el precio del petróleo y que suba para Europa y que suba para otros lugares, entre ellos países de América Latina y demás. Pero los Estados Unidos tienen capacidad suficiente para atender su demanda interna y tienen inclusive capacidad exportadora. ¿Qué tal que eso no se hubiera hecho? ¿Qué tal que los Estados Unidos no tuvieran fracking en este momento, profesor? ¿Se imagina usted ese escenario? Bueno, probablemente el presidente tendría unas presiones mucho más grandes para intervenir en la crisis, digamos, porque la dependencia de la economía americana sería más grande. Yo creo que ese es un punto bien importante. El hecho de que la balanza energética en el mundo ha cambiado gracias al fracking hace que los Estados Unidos puedan, digamos, permanecer con mucha más facilidad al margen de la crisis. Yo creo que la crisis en Oriente Medio probablemente va a tener otro capítulo por el lado de Israel, ¿verdad? Y particularmente la crisis con Irán. En la medida en que, digamos, la ausencia de los Estados Unidos de la región, de alguna manera, la falta de reacción de los Estados Unidos va a dar a Irán más espacio para continuar ampliando su influencia en la región y presionando a Israel. Y como consecuencia es cada vez más probable que los israelíes vayan a tener que escalar en sus acciones militares para tratar de contener a Irán. Digamos, durante las últimas semanas ha habido ataques en Siria, instalaciones que estaban conectadas con la presencia iraní en Siria. Y yo creo que es probable que después de, digamos que Israel vaya a verse obligado otra vez a escalar este tipo de acciones. De tal manera que, como usted señala, pues Estados Unidos tiene una posición que le permite, digamos, permanecer más al margen de la región. Pero la ausencia de la presencia norteamericana, que ha funcionado mucho tiempo como un factor de disuasión, y también como un factor de moderación en las tensiones en la región, es posible que conduzca en el medio plazo a una escalada de crisis y probablemente a un conflicto armado importante y de alcances difíciles de estimar, ¿verdad? Profesor Román Ortiz, cuánto agradecemos su análisis, nos tranquiliza mucho, además porque le hallamos toda la razón.
es un análisis perfecto que nos lleva a la conclusión de que las posibilidades de un conflicto inmediato son remotas. Arabia Saudita no tiene con qué enfrentar a Irán, además de que se sabe bien que tendría Irán todo el respaldo de Rusia y los Estados Unidos no están en capacidad política de enfrentar un conflicto de esa envergadura. De manera que a esperar que esas refinerías se restablezcan, por lo menos en la medida suficiente, para que se restablezcan también las exportaciones de petróleo. Y un tema importantísimo, usted habló de la búsqueda de energías alternativas, pues ese va a ser el fracking, que ya tiene carta de ciudadanía en Alemania, que lo están intentando los británicos con más énfasis, que los canadienses están insistiendo en el fracking, porque es una fuente de petróleo muy importante que le quita a Occidente esa dependencia del petróleo que viene por el Golfo Pérsico. De manera pues que otra razón adicional para pensar en las exploraciones con tecnologías alternativas de petróleo. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, doctor Londoño.